empiezo. Recording in progress, como dicen aquí. Y entonces, y para eso, entonces vamos a compartir la pantalla. Y vamos a compartir la pantalla con el esquema unificado. Y aquí está el esquema unificado. Eso de esquema unificado en realidad no tiene mayor sentido. Nadie me ha preguntado por qué se llama así. Es que es un esquema. Pero yo antes los esquemas los tenía como sueltos. Era el esquema sobre el primer módulo, después el esquema del segundo módulo, después el esquema de la administración directa en Venezuela, es decir, varios esquemas. Los fui ensamblando y ahora tengo uno solo. Y por eso, para mi consumo, ya yo sé que ese es el esquema unificado, donde los uní todos los esquemas de todo el programa, ¿no? Entonces, en realidad, es el esquema de la asignatura. Ahí están los nombres de los distintos temas y capítulos que componen el programa de Derecho Administrativo 1. Y con base en el programa aprobado por la cátedra, pero, digamos, modificado de alguna manera, no en cuanto, yo no he eliminado temas, sino que más bien los he organizado de una manera que me parece a mí un poco más accesible, ¿no? Más lógica, más sistemática. Entonces, estamos ahorita en el primer módulo que habla del derecho administrativo, de la administración pública y del derecho del ordenamiento jurídico administrativo. Eso es el primer módulo. Y dentro del primer módulo está la unidad 1, que habla de la administración pública y el derecho administrativo. Ya en la clase pasada les decía que el nacimiento a la vida institucional tanto del derecho administrativo como de la administración pública están muy unidos, porque en definitiva el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, es el derecho que se le aplica a la administración pública. Y no podía haber derecho administrativo mientras no existiera administración pública. Y la administración pública no surgió como un componente del Estado, sino a mediados, comienzos y mediados del siglo antepasado, del XIX. Una vez producidas las revoluciones americanas, la Revolución Francesa, la Revolución Hispanoamericana, que dieron como producto el Estado de Derecho. Es decir, el Estado absoluto anterior se transformó en un Estado de Derecho con sus dos grandes principios, el principio de la separación de poderes y el principio... Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo ruidos, como que si estuviera comiendo papitas, más o menos. Entonces, no sé si pudieran... Ok, gracias. Entonces, les decía, pues, el Estado de Derecho con sus dos grandes orientaciones fundamentales, sus dos grandes patas en los cuales reposa el Estado de Derecho, que son por un lado el principio de la legalidad, la obligación de que todo el Estado debe respetar el derecho, por un lado, y por otro lado el hecho de que el poder público, es decir, todos los titulares del poder público no son uno solo, como era en el Estado absoluto, el rey, el monarca, el soberano, sino que ahora, en el Estado de Derecho, el poder público está atribuido a varios componentes orgánicos, a varios grupos de autoridades, y esos grupos de autoridades tienen a su cargo una función estatal. Tradicionalmente, la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, encargadas esas funciones a tres componentes orgánicos, los órganos del poder legislativo, los órganos legislativos, los órganos del poder ejecutivo, normalmente el presidente de la República o el primer ministro, dependiendo de cómo sea el sistema, sea parlamentario o presidencial, y luego el poder judicial, los órganos del poder judicial, que son los tribunales, que también pueden variar un poco según sean los países, pues, ¿no? Entonces, a esos tres grupos orgánicos le corresponde el ejercicio de una función estatal, la función legislativa, la función ejecutiva y la función jurisdiccional. En realidad,
la función ejecutiva nunca ha sido entendida como una sola función, sino más bien ahí se entiende que en el órgano ejecutivo, el Poder Ejecutivo, tiene a su cargo el ejercicio de dos funciones, la función de gobierno y la función administrativa. Entonces, esa separación entre tres grupos de órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, a su vez se calca sobre la separación entre las funciones. El poder legislativo es ejercido por el órgano legislativo, el Parlamento normalmente, llámese como se llame en cada país, Congreso, Asamblea Nacional, Dieta en Japón. Bueno, en cada país pueden tener un nombre distinto, pero siempre tiene más o menos como que la misma forma colegiada, integrada por representantes del pueblo, elegidos cada cierto tiempo, etc. Okay. Bueno, ese es el órgano legislativo que ejerce la función legislativa. Los órganos que ejercen el poder ejecutivo, dependiendo entonces si es un presidente de la República, si es un sistema presidencial, conforme lo vieron en derecho constitucional, o un primer ministro, si es un consejo de ministros, si es un estado parlamentario, un gobierno parlamentario. En el caso venezolano es presidente de la República y sus ministros, pues eso es el Poder Ejecutivo y los demás órganos que están por debajo de esos ministros, ¿no? Es el caso venezolano. Pero esos órganos, Poder Ejecutivo y presidente y ministro, ejercen, en el caso, normalmente, pues, es lo más aceptado, ejercen dos tipos de funciones, la función de gobierno por un lado y la función administrativa por otro lado. No son lo mismo, ¿no? Y en tercer lugar, los órganos, los tribunales, a quienes está atribuida la función jurisdiccional, son los órganos del Poder Judicial, ejercen entonces la función jurisdiccional. Eso es lo que pasa en Colombia, y pasa en Argentina, y pasa en Francia, España, etc. O sea, todos los estados donde hay un Estado de Derecho, todos los países donde actualmente hay un Estado de Derecho, eso no pasa en Cuba, por ejemplo, porque en Cuba no hay Estado de Derecho, ni en Corea del Norte, pues, donde no hay Estado de Derecho, pues eso no pasa así, pero donde hay Estado de Derecho, que en la gran mayoría de los estados occidentales, hay una constitución y esa constitución es la que define esa división de los poderes y cuáles son los órganos que encarnan cada uno de esos poderes. Bueno, por otro lado, todos esos órganos están sometidos al derecho. Producen derecho, porque muchos de ellos, no todos, pero algunos de ellos producen derecho. Ellos son los que generan el derecho a través de las leyes, por ejemplo, el órgano legislativo, a través de los reglamentos, como el Poder Ejecutivo, pero a su vez ellos están sometidos a ese derecho. Una vez que lo dictan, ellos están obligados a respetar ese derecho. Ese es el típico Estado de Derecho, entonces, ¿no? Muy bien, allí surge la administración, pero va surgiendo poco a poco. No porque un día Dios, cuando creó al hombre y después creó a los animales, y después creó el mar, etc. No fue así que un día se creó la administración pública, sino que la administración pública fue surgiendo como por una evolución natural dentro de ese Estado de Derecho, separado ahora y sometido al derecho, al ordenamiento jurídico. Fue dentro del Poder Ejecutivo, se fue como que identificando un conglomerado orgánico con funcionarios, con equipos, con recursos de distinta índole, que eran los que verdaderamente llevaban adelante las tareas del Estado, aquellas tareas que le interesan a los ciudadanos, aquellas cosas que recoger basura, dar clases, tener hospitales, cuidar las calles, construir obras públicas. Esas cosas, en realidad quienes lo hacían dentro del Estado era dentro del Poder Ejecutivo. Y entonces allí poco a poco a ese conglomerado que normalmente está organizado jerárquicamente con unos jefes y unos subalternos, y eso es lo que desde afuera caracteriza a ese conjunto orgánico,
se le fue llamando administración. Y entonces, esa administración, bueno, era distinta de los otros conjuntos orgánicos existentes en el Estado de que se tratara. A esa administración se le comenzó a aplicar el derecho, un derecho, estaban obligados todos sus integrantes a respetar el derecho, y si no lo hacían, el juez podía, que es a donde se llevan los casos conflictivos, el juez podía hacer que obligar a ese conjunto orgánico dentro del Poder Ejecutivo a que respetara el derecho, a que cumpliera con los contratos que había firmado, o que le pagara el sueldo a los funcionarios que había designado, o que no abusara de sus poderes sancionatorios frente a los ciudadanos, etc. ¿Por qué? Porque para todas esas funciones de contratar, de sancionar, de hacer las cosas, tenía que respetar la administración, tenía que respetar el derecho. Y si no respetaba el derecho, pues aquel que se viera afectado podía acudir ante un tribunal, y el tribunal se vería en la función de anular lo que mal hubiera hecho el funcionario, u obligar a esa organización a pagarle los daños que le había producido al ciudadano. Entonces, bueno, de esa manera fue surgiendo el derecho administrativo, porque esas cosas que hace la administración no las hace sino la administración. Entonces está regulado, esas cosas que hace la administración está regulado por un derecho especial que no existe sino para ella, y ese es el derecho administrativo. Se le fue ya dando el nombre de derecho administrativo. Entonces llega un momento, que es lo que estamos ahorita, siglo XXI, todos unos estados occidentales donde existe una administración como parte componente de la estructura organizativa del Estado, que cumple unas tareas que le son propias. Dentro de las distintas tareas que cumple el Estado, algunas son propias y se las llama tareas administrativas o actividades administrativas, y tanto la organización de la administración como las tareas administrativas, como las actividades administrativas, están sometidas al derecho administrativo. Entonces, ¿qué es el derecho administrativo? El derecho que rige la organización y la actividad de la administración pública de ese Estado. En el caso venezolano, la administración pública venezolana está regida por el derecho administrativo venezolano. En segundo lugar, ¿cuándo surge el derecho administrativo? Bueno, justamente cuando nace la administración pública, conforme lo que hemos visto, ¿no? Y en tercer lugar, ahora, entonces, que era lo que empezábamos a ver, la administración pública como objeto del derecho administrativo. Bueno, una vez que ya tenemos ese cuento echado, ya deberíamos estar tranquilos y decir, bueno, entonces cada vez que nosotros tengamos frente a nosotros a la administración pública, ahí será el momento de aplicar el derecho administrativo. ¿Cuándo se aplica el derecho administrativo? Cuando la administración esté presente, cuando la administración actúe o intervenga de alguna manera en alguna, ya sea que ella actúa ella sola o que actúa en relación con otro, entonces se aplicará el derecho administrativo, ¿no? Sería muy sencillo decirlo, dar esa respuesta, pero el problema está en que en la vida real no es tan sencillo. ¿Y por qué no es tan sencillo? ¿Por qué no es tan sencillo decir que siempre sabremos cuándo estamos en presencia de la administración pública? Porque hay dos maneras de definir la administración pública. Ahí está. Entonces, una manera de definir la administración pública es, como ya lo hemos venido viendo, como una organización, como un sujeto, o más bien como un conjunto de sujetos. No hay un solo sujeto que se llame la administración pública. En realidad, la administración pública es un conjunto de sujetos. En la segunda parte del curso, nosotros empezaremos a estudiar ese conjunto de sujetos. Sujetos públicos, sujetos estatales, los institutos autónomos, las universidades, el CENIAT, el SAIME, todas esas organizaciones que dan cédula, que dan pasaporte, que cobran impuestos, que el fiscal de tránsito, el II, no sé cuánto T, o sea, el Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre, todas esas organizaciones, SABEMPE, FOSPUCA, que recogen la basura, el Consejo Municipal, la Alcaldía de Baruta, de Latillo, etc. Todo eso son
sujetos de la administración pública venezolana. Algunos son nacionales, unos son estadales, otros son municipales, unos tienen mayor autonomía que otros, etcétera. Ya eso lo veremos posteriormente, no nos preocupemos por eso ahorita. Lo que es que sí es bueno que sepan de quién estamos hablando, de esos sujetos que estamos hablando ahorita, de la administración pública, para que le pongan cara, por lo menos, para que le pongan, sepan de quién estamos hablando, sepan que cuando hablamos de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, esa es parte de la administración pública, y por eso es que la administración pública, ustedes pueden alegar que se está violando la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Ustedes pueden pedir que se aplique a la dirección de la escuela o a control de estudio o al profesor. Mire, aplíqueme la LOPA porque usted está violando la LOPA. Yo le pedí una copia de eso y no me ha dado la copia certificada. La LOPA dice que los órganos administrativos tienen que entregar copias certificadas de las cosas que a uno le interese. O mire, yo quiero ver mi expediente y no me han mostrado mi expediente, yo tengo derecho a ver el expediente. Bueno, eso está en la LOPA, que toda la administración debe permitirle a los ciudadanos el acceso a los expedientes donde estén involucrados su persona o sus bienes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la UCB se rige en parte por leyes administrativas como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Bueno, entonces ya sabemos, esa es una manera de identificar a la administración pública como sujetos, distintos sujetos. Ya veremos cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? No, pues son muchísimos, pero ¿cuáles son las categorías pues, que hay, no? Pero además de eso, podemos también identificar a la administración pública como un conjunto de actividades. Si ya no quiénes son la administración pública, sino qué hace la administración pública, qué tareas cumple. ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos frente a la administración pública cuando vemos un tipo de actividad, independientemente de quién lo realice? Cuando alguien está recogiendo la basura con un uniforme y unos camiones en la calle y barriendo las calles, ustedes pueden decir que esa es una tarea administrativa, que se está realizando la administración pública. Ustedes no saben si ese camión pertenece al municipio Baruta o si pertenece a una empresa contratada por el municipio Baruta, o si eso pertenece al Ministerio del Ambiente, o si eso pertenece a la UCB, si es que la UCB tuviera camiones de recoger basura. Ustedes no saben quién es el dueño, quién es el que está haciendo la tarea, no lo saben. Si van a un hospital público, ¿cómo se llama? De León, de Petare, ustedes no saben si eso pertenece al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o si pertenece al municipio Sucre o si pertenece al Ministerio de Salud, y en ese caso sería la República de Venezuela. Ustedes no saben a quién pertenece, quién es el dueño, quién es el sujeto que está actuando, no saben. Pero lo que sí saben es que la salud pública es una actividad administrativa. Eso entra dentro de la actividad que la administración debe cumplir para satisfacer las necesidades colectivas. Recoger basura, arreglar las calles, a tener centros de salud, hacer operaciones de vacunación. Entonces, eso es una tarea administrativa. Entonces, eso es parte de la administración pública como tarea, como objeto. Entonces, aquí está lo que podemos ver en el punto 3 del esquema que estamos viendo, la administración pública desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, la administración pública sería un conjunto de tareas hechas por el Estado, no digamos por la administración, ya vamos a ver por qué, hechas por el Estado y que tienen ciertas características como actividades y que por lo tanto son actividades administrativas y se les aplica a esas actividades el derecho administrativo. Pero también la administración pública es un conjunto orgánico, un conjunto orgánico o subjetivo, subjetivo quiere decir sujeto, que independientemente de lo que hagan, no me importa en este momento ahorita saber qué es lo que están haciendo, pero yo sé que son un sujeto que tiene ciertas características y que como tiene esas características forman parte de la administración pública. ¿Les queda claro eso? La distinción entre administración pública como conjunto de tareas y como conjunto de órganos. ¿Está bien? Bueno. No, profe, no. Ajá.
¿Qué es lo que no te queda bien, Meiderlin? Para entender, para tratar de aclarar entonces lo que no esté claro. La subjetiva a mí no me quedó claro, profe. Ok, subjetivo, sabes que hace referencia a un sujeto. Al sujeto. A un sujeto, exacto. Claro, es decir, el sujeto es alguien, ¿no? Normalmente somos personas, bueno, somos sujetos, ¿no es verdad? Ok, Sí. pero estos sujetos, yo, por ejemplo, o tú, hacemos cosas. Yo, por ejemplo, doy clases, tú manejas, Ajá. tú, tú te casas, por ejemplo, ¿no? Ujú. No sé, pues haces muchas cosas. Bueno, Ujú. si yo quiero identificarte a ti como sujeto, tendré que decir, Meiderlin es una persona que tiene como nacionalidad la venezolana, que tiene una cédula de identidad que se identifica tal y tal, que tiene unas huellas digitales así asado, que pertenece al grupo sanguíneo tal y cual. Todos esos son atributos de ti como sujeto. ¿Mm? ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Si eres venezolana o no, si eres soltera, tu estatus, etcétera. Todo eso tiene que ver contigo como sujeto. Ujú. Pero si lo que queremos ver es no a ti como sujeto, sino lo que tú haces, entonces yo empiezo a ver y te pregunto, mira, ¿de qué vives tú? Ah, bueno, mire, yo vendo hortalizas en el mercado. Ah, eso es una actividad comercial, que significa que tú llevas unos objetos, pides a cambio de eso una plata y la entregas y bla, bla. Bueno, eso es una actividad comercial. Pero tú también vas a misa y rezas y cumples con tus deberes religiosos, si eres religiosa, musulmana o protestante o católica, esa es una actividad religiosa. Pero a ti también te gusta jugar fútbol o voleibol. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, béisbol es que son 9 en un equipo y hay 9 en el otro equipo y estos tienen que ganarle a los otros, etcétera, etcétera. Y entonces, 9 innings y gana el que tenga más carreras y el que no lo agarren outs, etcétera, etcétera. Describes la actividad independientemente de los sujetos. Entonces, fíjate, hay actividades deportivas que a su vez se subdividen de béisbol, de natación, de voleibol, etc. Hay actividades religiosas que se subdividen en católicas, musulmanas, budistas, etc. Hay actividades profesionales, una cosa es hacer medicina y otra cosa es hacer derecho y otra cosa es vender cosas, ser comerciante, otra cosa es diseñar inmuebles, esas son actividades propias de la ingeniería. Y entonces, ¿ves? O sea, hay actividades que se caracterizan por lo que hace, por rasgos El propios de la sujeto. actividad, y hay sujetos que se caracterizan por rasgos propios del sujeto. Normalmente las actividades las hacen sujetos, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo normal, o sea que todo sujeto hace cosas y que todas las cosas las hace un sujeto. Eso no hay ninguna duda. No. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, identificar la actividad religiosa, nosotros la vamos a identificar por los rasgos propios de la actividad religiosa, no por quienes la hacen. Yo no puedo identificar la religión musulmana por quienes son musulmanes, porque hay musulmanes negros y blancos, y hay musulmanes gordos y flacos, y hay musulmanes antipáticos y simpáticos. ¿Ves? O sea, ahí cuando estoy diciendo gordo y flaco, simpático o antipático, estoy hablando de un sujeto, pero no estoy hablando de la actividad, porque sean gordos, flacos, antipáticos, o gruñones, o dominantes, o lo que sea, independientemente de sus características subjetivas, si ellos creen en Mahoma y en Alá, que Alá y Mahoma que es un profeta y rezan 5 veces al día, viéndose a la Meca, etcétera, ellos son musulmanes. Porque lo que estoy caracterizando allí es una religión que tiene credos, dogmas, rituales, etcétera. Eso es propio de la religión, no del sujeto. La religión la profesan los sujetos, no hay ninguna duda. Pero una cosa es el sujeto y otra cosa es la actividad. Intelectualmente los podemos diferenciar una de la otra. ¿Queda un poco más claro, Meiderlin? Sí. O Meiderlin o Meiderlin, Meiderlin, ¿no? Meiderlin, perdona, sí. Ok, entonces eso es bien bueno que me lo hayas preguntado, porque a veces uno lo da como
por sabido, y Nirvia creo que como que quiere pedir la palabra también. Se va a acabar esto, pero apenas se acabe, abrimos una nueva reunión, ¿ok? Yo les mando inmediatamente el enlace. Ajá, Nirvia quería decir algo, creo, ¿no? No, Bueno, no, profe, no. ya me aclaró la duda. Era la Bueno. misma duda. Bueno, Sí. perfecto. Eso está muy bien, que vayan. No dejen pasar una duda, porque si no avanzamos y nos vamos quedando con dudas. Vamos a aprovechar que el profesor está aquí y le preguntamos. Y si vuelve más tarde, vuelve a surgirte a la duda, me lo vuelves a preguntar, no hay ningún problema. Entonces, bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, todo sujeto hace actividades y todas las actividades las hacen los sujetos. Eso pasa también con las actividades del Estado. Las actividades del Estado las hacen los sujetos estatales, o sea, los órganos, los entes que conforman el Estado hacen actividades atribuidas al Estado. El problema es que, en principio, el Estado está dividido en 3 grandes conglomerados. Después vemos que en realidad son 5 en Venezuela, ¿no? Pero vamos a hablar en términos generales que sea aplicable a todos los países, ¿no? Como lo inventaron Montesquieu y todos aquellos filósofos de la Ilustración, ¿no? Revolución Francesa y todo ello. A cada conjunto de órganos se les atribuyó una función. Al Parlamento se le atribuyó la función legislativa. A los tribunales se le atribuyó la función jurisdiccional y al Poder Ejecutivo la función ejecutiva, sin saber ejecutar la ley, más o menos. Eso es, ok, digámoslo así, ¿no? Y en principio así debía ser. Lo que pasa es que en la vida real eso no cuadra completamente. No es verdad, y seguramente se los dijeron a ustedes en el derecho constitucional, que a veces no hay coincidencia entre una función definida como una función y el órgano que la realiza. A veces no coinciden. El órgano legislativo, que en principio hace la ley, y eso es función legislativa, a veces hace cosas que no son hacer la ley, sino que se parecen más bien a lo que hace el Poder Ejecutivo. Y viceversa. El Poder Ejecutivo a veces o siempre ejecuta la ley, pero a veces hace la ley también. Entonces actúa como si fuera poder legislativo. En todo caso, está cumpliendo una función legislativa cuando hace la ley, si es que el Poder Ejecutivo puede hacer la ley. Y algo similar se puede decir del Poder Judicial. El Poder Judicial, en principio, lo que hace es que resuelve controversias entre partes enfrentadas, aplicando la ley. O sea, él aplica la ley, no la hace tampoco, sino que la aplica para resolver conflictos, digámoslo así. Eso es lo que es la función jurisdiccional. Pero resulta que en el ejercicio de esa función jurisdiccional a veces actúa también el Parlamento. El Parlamento a veces tiene funciones como de juzgar y resolver conflictos entre, por ejemplo, calificar si hay mérito para juzgar al presidente de la República. Bueno, eso es como si fuera función jurisdiccional. Pero lo hace el Parlamento, no lo hace el tribunal. Entonces, en todos los países se fue observando, en todos los países con derecho administrativo se fue observando que no hay una coincidencia perfecta entre los grupos orgánicos en que está dividido el Estado y las funciones que se supone que en principio realiza cada una de esos grupos orgánicos, ¿no? No hay coincidencia exacta entre el poder legislativo y la función legislativa. No hay coincidencia exacta entre la función jurisdiccional y el poder judicial, ni tampoco la hay entre el poder ejecutivo y las funciones ejecutivas, gobierno y administración. Entonces, de allí que haya 2 maneras de aproximarse a estas definiciones. La definición de jurisdicción o la definición de legislación o la definición de administración depende cómo la queremos definir. A partir, tomando en cuenta el órgano que está actuando, o queremos definirla tomando en cuenta los rasgos propios de la actividad. Y aquí es donde nos va a servir esa distinción entre la perspectiva subjetiva y la perspectiva objetiva. Entonces, bueno, vamos más bien a desconectar de una vez esta reunión, porque estoy pendiente de que se nos acabe el tiempo, y más bien voluntariamente la suspendemos y ya les mando el enlace.